Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo España, soy de Ecuador y quiero darles la bienvenida al curso de Python desde cero. Contándoles un poco de mi experiencia, tengo más de 5 años en el mundo de la programación en donde he utilizado varios lenguajes para crear aplicaciones, entre ellos Python, que es precisamente el lenguaje que les voy a enseñar y el cual van a aprender en este curso. Pero ¿qué es lo que van a aprender? Primero, empezaremos viendo un poco acerca de sus características principales y de los múltiples usos de Python. Luego conoceremos cuáles son los tipos de datos que se manejan en ese lenguaje. También conoceremos cómo se trabajan con las estructuras de control y las funciones. Luego veremos un poco acerca de los paradigmas de la programación que pueden ser utilizados en Python. Luego veremos cómo realizar conexiones desde aplicaciones de Python a bases de datos SQL. Y finalmente, utilizando todos los conocimientos adquiridos, vamos a crear una pequeña aplicación por consola que nos permita almacenar y gestionar nuestras contraseñas. Entonces, una vez visto esto, comencemos. ¿Qué es Python y por qué deberíamos aprenderlo? Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum en el año 1991. El nombre de Python él se lo puso ya que era fanático de un grupo de comedia británico que se llamaban los Monty Python. Y es allí que él toma el nombre de Python y se lo pone al lenguaje que estaba creando. Python es uno de los lenguajes más populares y demandados en la actualidad. Y una de sus principales características es que es un lenguaje de programación interpretado. Esto quiere decir que va a utilizar un intérprete que va a convertir su sintaxis desde el lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina para que pueda ser entendido por el computador. Esta es la forma en la que Python ejecuta sus aplicaciones a diferencia de los lenguajes compilados. También es multiplataforma ya que puede ser instalado para Windows, para Linux y para Mac, y las aplicaciones creadas con Python pueden correr en estos sistemas operativos. También soporta varios de los paradigmas de la programación, lo que lo convierte en un lenguaje multiparadigma. Los paradigmas con los que podemos trabajar en Python son la programación imperativa, la programación orientada a objetos y la programación funcional. Es de tipado dinámico porque sus variables pueden tomar valores de distintos tipos. Es decir, una variable puede empezar siendo un valor numérico y a medida que se ejecuta el código puede cambiar y tomar un valor ya sea de texto o booleano. ¿Por qué deberíamos aprender a programar en Python? Python cuenta con una gran comunidad por detrás. Esto quiere decir que constantemente van a estar apareciendo más librerías y frameworks que nos van a facilitar la vida a la hora de crear nuestras aplicaciones, sin la necesidad de estar escribiendo muchas líneas de código o programándolas desde cero, es decir, reinventar la rueda. Python también es muy utilizado en el desarrollo web, ya que cuenta con frameworks conocidos como Django o Flask que nos van a permitir crear aplicaciones web. Hay empresas como Instagram, Spotify y Netflix que utilizan a Python para el área del desarrollo web. También podemos utilizar a Python para crear aplicaciones relacionadas con el Machine Learning y la inteligencia artificial y las ciencias de datos, ya que existen librerías muy conocidas. Estas librerías son NumPy, SciPy, Scikit-Learn y muchas más que nos van a permitir facilitar ciertas tareas en estas áreas de aquí, como son la inteligencia artificial y las ciencias de datos. También tenemos que Python es uno de los lenguajes más populares, por lo que va a existir una gran demanda. Esto quiere decir que no se te va a hacer muy complejo encontrar un empleo luego de aprender y dominar este lenguaje. Python también es un lenguaje muy fácil de aprender, ya que su sintaxis hace hincapié en que tenga un código muy legible, lo que lo convierte en uno de los mejores lenguajes para aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de la programación. Instalación de Python y Visual Studio Code. Vamos a descargar las herramientas con las cuales vamos a trabajar a lo largo del curso. Primero, vamos a descargar Python. Nos vamos a dirigir al sitio web python.org y en la sección de descargas, en este menú, vamos a presionar. Aquí nos va a aparecer un botón en donde nos va a permitir descargar directamente la versión 3.9.0 para Windows, pero si tenemos otro sistema operativo como Linux o Mac, también podemos hacerlo. Yo voy a descargar la versión para Windows 3.9.0. Presiono el botón descargar y vemos que ya está empezando la descarga. Una vez finalizada, ejecuto. Aquí nos va a aparecer un asistente en el que nos va a decir que instalemos ahora Python, pero antes de eso vamos a seleccionar este casillero que dice agregar Python 3.9 al pad. Esto nos va a permitir que cuando nosotros abramos la consola
simplemente con escribir el comando Python ya podamos utilizar el intérprete. Seleccionamos y presionamos instalar ahora. Y esperamos a que finalice la instalación. Listo, como vemos ya se nos ha instalado correctamente. Ahora, para comprobar que se ha instalado correctamente, vamos a dirigirnos al CMD. Para ello, presionamos Windows más R y escribimos CMD. Se nos va a abrir una terminal en la cual vamos a escribir el comando Python. Como vemos, ya aquí nos indica que tenemos la versión 3.9.0 de Python. Y podemos ya empezar a codificar aquí. Escribir un comando. Por ejemplo, print. Voy a mostrar un mensaje. Y vemos que funciona correctamente. Esto quiere decir que ya tenemos instalado Python de forma correcta. Pero no vamos a trabajar directamente aquí en la terminal, sino que vamos a descargar un editor de código. Para ello yo me voy a dirigir al sitio code.visualstudio.com, presiono Enter y me va a dirigir al sitio oficial del editor de código Visual Studio Code, que es el que voy a utilizar en este curso. Aquí me aparece un botón que me va a permitir descargar directamente para Windows, pero si seleccionamos aquí podemos descargar para otros sistemas operativos. Tenemos para Mac y para Linux. Yo voy a descargar para Windows, presiono descargar y voy a esperar a que empiece la descarga. Una vez descargado, ejecuto el archivo y me va a abrir un asistente de instalación. Aquí seleccionamos acepto el acuerdo. Una vez leído todo, presionamos siguiente. Y esto lo podemos dejar por defecto, pero si queremos crear un acceso directo en el escritorio, también seleccionamos aquí. Yo voy a presionar siguiente y ponemos en instalar. Y vamos a esperar a que finalice la instalación. Listo, una vez finalizado nos va a salir un mensaje que se ha completado la instalación. Aquí dejamos seleccionado ejecutar Visual Studio Code y ponemos finalizar para que nos abra directamente ya el editor. Y listo, aquí ya vemos que nos abrió correctamente el editor de código Visual Studio Code. Y ya podemos empezar a programar aquí. Visual Studio Code también nos permite instalar extensiones. Para eso nos vamos a dirigir al menú lateral y en este icono de aquí, el que dice extensiones, lo vamos a presionar y vamos a buscar la extensión de Python. Escribimos Python, nos va a aparecer un listado, pero vamos a seleccionar la primera, la que dice Microsoft. Instalamos, esperamos a que finalice y esta extensión lo que va a hacer es ayudarnos un poco con el formateo de nuestro código y para poder debuguear nuestras aplicaciones. Listo, una vez que ya está instalado, podemos cerrar simplemente esto y ya tenemos listo nuestro entorno para empezar a programar con Python. Impresión de datos por consola. Luego de instalar Visual Studio Code, vamos a crear un nuevo archivo. Selecciono en el menú File y New File. Ahora tenemos que seleccionar el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar. En la parte de acá abajo, donde dice Plain Text, le damos clic y vamos a escoger el lenguaje de programación Python. Si no nos aparece, podemos buscarlo. Escribimos Python y aquí lo seleccionamos. Ahora debemos también escoger la ruta de instalación de Python, del intérprete de Python. Eso lo podemos hacer acá en la parte inferior izquierda. Aquí ya me aparece la versión 3.9.0, pero si a ustedes no les sale, le va a aparecer un mensaje que deben seleccionarlo. Simplemente presionan aquí y seleccionan la versión que tengan de Python instalada. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar mensajes por consola. Para ello yo voy a utilizar la función print que viene ya predefinida en Python. Escribo print, abro y cierro paréntesis y dentro del paréntesis voy a escribir abrir y cerrar comillas. Y dentro de las comillas voy a ingresar el mensaje que quiero mostrar por consola. Listo. Para ejecutar esto podemos hacerlo de varias formas. Pero primero vamos a guardar el archivo. Con control S seleccionamos la ruta de donde vamos a almacenarlo y ponemos un nombre. Yo le voy a poner print, pongo guardar y ya está guardado nuestro archivo. Ahora para ejecutarlo, aquí en el menú lateral tenemos una opción que dice Run. Presionamos y presionamos este botón que es este botón azul de aquí. Ahora seleccionamos el tipo de ejecución que vamos a realizar y seleccionamos archivo de Python. Esperamos a que ejecute en nuestra terminal.
Y listo, vemos que ya nos muestra el mensaje de bienvenido. Otra forma de hacerlo directamente es en la parte superior, en este botón verde que tenemos aquí. Lo podemos presionar y también nos va a ejecutar directamente ya nuestro código. En cuanto a la sintaxis del print, yo lo escribí con comillas doble el mensaje, pero también podemos escribirlo con comillas simple. Escribimos print, abrimos y cerramos comillas y pongo el mensaje, el mismo mensaje. Ejecuto y vemos que lo muestra de la misma forma. Ahora, si nos damos cuenta, cada vez que nosotros escribimos un print, al finalizar hace un salto de línea para en la siguiente línea mostrar el otro mensaje. Eso podemos cambiarlo. Hay un parámetro que podemos añadir en el print, escribimos coma y escribimos el parámetro end. Aquí ya nos detecta, lo seleccionamos y después del igual vamos a abrir y cerrar comillas y vamos a poner lo que queremos que nos muestre al final de la línea. Por defecto ya nos muestra un salto, que es este de aquí. Si lo ejecutamos, vemos que funciona de la misma forma. Muestra el mensaje bienvenido, hace un salto de línea y en la siguiente línea muestra el otro mensaje. Pero si queremos, vamos a cambiar aquí este mensaje. Si queremos mostrar estos dos print en la misma línea, podemos cambiar este salto de línea por un espacio. Listo, vemos que nos muestra los dos print en la misma línea. Bienvenido al curso, porque cambiamos el salto de línea por un espacio para que muestre todo junto. También podemos realizar otro tipo de print, que es el siguiente. Dentro del print ponemos un mensaje, ponemos una coma y otro mensaje. Ejecutamos y vemos que nos muestra todo en la misma línea, pero podemos añadir un parámetro más. Este parámetro se llama sep, que nos va a funcionar para añadir un separador al final de cada palabra. Lo que yo podría hacer es abrir y cerrar comillas y poner un punto. Al ejecutar, lo que veremos es que nos va a mostrar el mensaje, pero cada palabra separada por un punto. También lo que podríamos hacer es separarlas por un salto de línea, lo que nos convertiría este print de una sola línea en varias líneas. Perdón, escribí mal aquí. Control N, volvemos a ejecutar. Listo, dice bienvenido. Luego de la coma hace un salto de línea por el separador, muestra el texto al curso y vuelve a hacer un salto de línea y al final muestra el texto restante. Entonces lo que yo hice fue mostrar cada palabra separada por un salto de línea para que nos muestre en cada línea, como vemos aquí. Y si yo quisiera mostrar al final de estos tres prints un mensaje, podría añadir también el parámetro end. Es decir, podríamos utilizar los dos en el mismo print, podríamos combinarlo. Y lo que voy a hacer es añadir primero un salto de línea y un texto al final que me diga termina el mensaje. Voy a ejecutarlo y vamos a ver lo que realicé. Listo, me muestra bienvenido. En la otra línea al curso. En la tercera línea de Python. Esto por el separador que hice para que separe cada línea. Y el parámetro en me lo va a detectar que yo añadí este mensaje de aquí. Es decir, estamos realizando, en otras palabras, 4 líneas, 4 prints en una sola. También podríamos hacer lo siguiente. No solamente imprimir texto, sino que también podríamos imprimir números. Podemos imprimir el número 1 y que me finalice con un punto y un espacio. Esta de aquí la voy a eliminar. Ejecuto de nuevo. Listo, vemos que me imprime el número 1 y el punto. Podríamos hacer también lo siguiente. Voy a modificar esto de aquí. Añadir varios números. Y como separador, un salto de línea. Esto va entre comillas. Listo. Ejecuto y me muestra. Vamos a extender un poquito esto. Me muestra todos los números que yo agregué, pero separados, uno en cada línea. Captura de datos por consola.
Para capturar los datos del usuario por la consola podemos utilizar una función predefinida llamada input. Escribimos input, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis no le voy a escribir nada, simplemente la voy a ejecutar para que vean lo que sucede. Aquí lo que está pasando es que la consola me está pidiendo que yo ingrese algún carácter o texto para que finalice el programa. Entonces voy a ingresar alguna letra, presiono Enter y finaliza la ejecución. Pero para que nos muestre algún mensaje, para que sea un poco más intuitivo, vamos a añadir comillas y voy a ingresar un texto. Le voy a pedir que ingrese su nombre y un espacio. Ejecuto. Me pide ya ingresar su nombre. Ya no solamente me está pidiendo ya no solamente me sale para ingresar texto, sino que me sale un mensaje ahora. Yo voy a ingresar un nombre y no realiza nada más porque simplemente está pidiendo los datos. Pero podemos agregar más input para que ahora pida su apellido. Así mismo, ingreso nombre, ingreso apellido y listo, vemos que se ejecuta correctamente. Pero si queremos hacer que nos muestre el valor ingresado, podemos añadirlo dentro de un print. Lo pongo aquí dentro de un print y así mismo el de aquí. Voy a ejecutarlo. Es decir, metí los inputs dentro de un print. Ejecuto, me dice ingrese su nombre. Asimismo ingreso apellido. Y vemos que ya después de ingresarlo ya los imprime. Pero podemos también agregarle un texto al inicio, al momento de imprimir, que nos diga nombre, dos puntos y un espacio. Y asimismo apellido, dos puntos y un espacio y una coma. Primero vamos a pedir los datos del usuario y lo vamos a imprimir junto con esta palabra de aquí. Ejecuto, me pide ingresar su nombre, ingreso Pablo y vemos que ya nos muestra el print, que es nombre más lo que ingresé por el input. Asimismo ingreso el apellido y me muestra lo mismo. También podríamos hacer lo siguiente, que es quitar esto de aquí y añadirlo como un separador. Podemos usar también el parámetro junto con el input. Y lo que voy a hacer es añadir dos puntos y un espacio. Y asimismo acá. Lo ejecuto. Voy a ingresar el nombre. Y vemos que me muestra el nombre, el separador que es los dos puntos y el espacio y lo que ingresé por el input. Y asimismo con el apellido. Y vemos que imprime de igual forma. Concatenaciones. Ahora vamos a trabajar con concatenaciones. Ya habíamos visto algo parecido cuando escribíamos un print y le agregábamos una coma entre dos cadenas de texto. Por ejemplo, poníamos coma. A lo que nosotros imprimíamos nos mostraba esto de aquí junto y nos añadía un espacio. Pero podemos hacerlo diferente en Python añadiendo un signo más, que es como se hacen las concatenaciones aquí en Python. Ejecutamos y vemos que nos aparece esto de aquí, pero no nos está mostrando un espacio, que es la diferencia como lo hacía con la coma. Para solucionar esto podemos concatenar o unir otro espacio en blanco a la cadena de texto que va a mostrar el print. Lo dejamos así, es decir que me muestre esto de aquí más un espacio y el texto restante. Lo ejecuto y vemos que ya lo muestra correctamente. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo un poco más complejo? Podemos hacer lo siguiente. Escribimos un print y voy a escribir esto de aquí, mi nombre es, pero voy a añadir lo siguiente. Dos llaves.
Esto quiere decir que yo, en esta cadena de texto, voy a esperar dos valores aquí. Quiero imprimir mi nombre es y voy a esperar dos valores. Pero ¿cómo se los asigno? Para eso voy a utilizar, después de cerrar la comilla, voy a añadir un punto y voy a escribir la palabra format. Voy a abrir y cerrar paréntesis y esto va a requerir dos parámetros porque son dos valores que yo necesito aquí. El primero va a ser un texto que le voy a asignar y el segundo otro texto. Ahora voy a ejecutarlo y vemos que me muestra mi nombre es Pablo España. Es porque estoy asignándole estos dos valores de la función format para que los envíe a estos dos paréntesis, a estas dos llaves que están aquí, en el orden que están aquí asignados. Primero este de aquí va en la primera llave y este de aquí en la segunda llave. Ahora también podemos hacer lo siguiente. El mismo print, pero poner por posiciones 0 y 1. Sabemos que en programación empezamos a contar desde 0. Cuando yo pongo el número 0, va a tomar el primer parámetro de la función format y cuando pongo 1 va a tomar el segundo parámetro de la función format. En ese orden. Vamos a hacerlo un poquito más extenso. Aquí le voy a añadir un poco más de texto y una llave más. Voy a tener otro parámetro en el orden que está aquí, 0, 1 y 2, y acá le voy a añadir otro texto que es Python. Entonces voy a imprimir y vemos que me muestra mi nombre es Pablo España y me faltó una palabra más. Listo. Ahí sí me muestra bienvenido al curso de Python. Entonces, cuando yo pongo el valor 0, toma este. Cuando pongo el valor 1, va a tomar este de aquí. Y cuando pongo el valor 2, va a tomar el de aquí, Python. Pero podemos cambiar este orden. ¿Qué pasa si yo le pongo, esto de aquí lo voy a borrar. Si yo pongo aquí 1 y acá 0, lo que va a hacer es que va a tomar el valor, el parámetro en la posición 1, que vendría a ser el de aquí, y este 0 va a tomar el de la posición 0, que venía a ser el de aquí, es decir, va a invertir esos valores. Lo imprimo y me muestra al revés. Mi nombre es España Pablo, bienvenidos al curso de Python. Porque los estoy tomando en el otro orden, 1 y 0, ya no como 0 y 1. También podríamos hacer lo siguiente, quitar esto de aquí y reemplazarlo por un input. Aquí mismo en forma podemos ponerlo donde me pida el nombre, que ingrese el nombre. Y así mismo acá borramos esto de aquí y ponemos un input. Y le voy a pedir que ingrese su apellido. El tercer parámetro lo voy a dejar así nomás, ya establecido con Python. Esto de aquí lo voy a dejar en el orden que estaba, 0 y 1. Aquí también le voy a cambiar esto de aquí. Listo, voy a ejecutar. Me pide ingrese su nombre, ingreso mi nombre, ingrese su apellido. Y listo, nos imprime su nombre es Pablo España, bienvenido al curso de Python. Comentarios en Python. Ahora vamos a hablar de los comentarios. Un comentario es una anotación que un programador hace a su código fuente para que sea un poco más entendible. Estos comentarios son líneas de código que van a ser ignoradas por el intérprete en el caso de Python. Para escribir un comentario lo que vamos a hacer es escribir este símbolo, que es el signo numeral, y luego de eso escribimos lo que queremos mostrar en nuestro comentario. Por ejemplo, un texto. Perfecto. Si yo ejecuto esto, vemos que no pasa nada porque simplemente está siendo ignorado. Pero si yo luego de esto escribo alguna instrucción, un print por ejemplo, y muestro un mensaje, lo ejecuto y vemos que se muestra el mensaje pero el comentario no. Otra forma de poner un comentario es al final de la línea, también podemos ponerlo. Y vemos que se ejecuta de la misma forma, no se muestra tampoco. Ahora, podemos también hacer lo siguiente. Voy a eliminar esto de aquí.
y voy a comentar esta línea. Podemos comentar también líneas de código como un print. Vemos que no se muestra. Y si yo borro y lo dejo con un error, no va a pasar nada, porque simplemente está comentado. Pero si yo descomento esta línea, vemos que ya me va a aparecer el error. Es un error de sintaxis porque falta el cierre de la comilla y el paréntesis. Podemos hacer comentarios de varias líneas también. Esta es la primera línea de mi comentario. Otra línea más debajo de esta. Y así sucesivamente con las líneas que queramos. Pero cuando vamos a trabajar con comentarios de varias líneas, lo que podemos hacer es utilizar comillas simples. Por ejemplo, añadimos 3 comillas simples, solo 3, y comenzamos a escribir nuestro comentario. Este es un comentario de varias líneas. Y finalizamos con 3 comillas. Así mismo. Podemos hacerlo también con comillas dobles. Este es un comentario de varias líneas. Y cerramos con comillas dobles también. Si ejecutamos esto, vemos que no pasa nada porque todo este código prácticamente está comentado y no hay nada que se esté ejecutando. También podemos utilizar las comillas, las 3 comillas, para hacerlo en una sola línea. Se puede tranquilamente trabajarlo como cuando trabajamos con estas de aquí. Asimismo con las comillas dobles. Y listo, podemos hacerlo así en una sola línea. Variables. Vamos a empezar a trabajar con variables. Para crear una variable, lo que tenemos que hacer es simplemente, primero, ponerle un nombre a nuestra variable. Yo le voy a poner una variable que se llame nombre curso. Luego ponemos el signo igual, que quiere decir que le vamos a asignar un valor a nuestra variable. Y finalmente el valor que va a tener la variable. Yo le voy a poner un texto que diga Python. Hay otros lenguajes en los que tenemos que especificar el tipo de la variable. Por ejemplo, si este es un tipo texto, se debería poner de tipo string al inicio. Sin embargo, en Python no necesitamos especificar esto. Simplemente ponemos el nombre y su valor. Para imprimir el valor de una variable, podemos hacer lo siguiente. Ponemos bienvenido al curso de... y le concateno, como ya aprendimos en los videos anteriores, el nombre de mi variable. Listo. Voy a imprimir esto, voy a ejecutar esto. Y vemos que me muestra el mensaje bienvenido junto con el valor que obtuvo de la variable nombre curso, que es Python. Para modificar el valor de una variable, es decir, tiene asignado nombre curso, pero en el mismo tiempo de ejecución del programa podemos cambiarlo. Podemos poner el mismo nombre de la variable y asignarle otro valor. Puedo ponerle JavaScript. Y realizar el mismo print. Pero en este caso ya lo imprimiría con el nuevo valor que es JavaScript. Vamos a hacer la prueba. Sí, nos damos cuenta. Vemos que imprime bienvenido al curso de Python porque primero tiene asignado el valor Python, la variable nombre curso. Y luego al realizar el cambio, ya imprime nuevamente con el nuevo valor. También podemos hacer lo siguiente, que en vez de dejar un valor asignado fijo aquí, cambiarlo por un input, donde yo le voy a requerir al usuario que ingrese por consola el nombre del curso. Esto de aquí ya lo sacamos. Entonces voy a pedir por consola que ingrese el nombre del curso y ese valor que ingresa el usuario se le va a asignar a la variable nombre curso y lo va a imprimir mediante el print. Realizo la ejecución. Me pide que ingrese el nombre del curso, yo le voy a poner Python. Presiono Enter y me muestra el mensaje junto con el valor que yo ingresé por consola. También podemos hacer lo siguiente, que es asignar un valor a múltiples variables. Por ejemplo, escribimos una variable que se llame curso1 y le vamos a asignar el valor de una variable que se llame curso2. Y esta a su vez tendrá el valor de Python. Entonces, cuando yo ejecute esto en un print, yo lo muestre por un print, el valor de la variable curso1 y el valor de la variable de curso2, me las va a mostrar ambas con el mismo valor, que es Python. Vamos a hacer la prueba.
Primero se me está ejecutando el input. Sí, como vemos aquí, me muestra Python y Python porque ambas variables, tanto la variable curso1 como curso2, tienen asignado el mismo valor Python. Podemos hacer también lo siguiente. Vamos a eliminar esto de aquí ya. Crear una variable llamada estudiante. Estudiante1, una coma, estudiante2 y otra variable que se llama estudiante3. Y asignarle un valor distinto a cada una de estas variables. Por ejemplo, la variable estudiante1 asignarle el valor Pablo, a la variable estudiante2 asignarle el valor Mayra y a la variable estudiante3 asignarle el valor Luis. Ejecutamos esto, pero antes voy a mostrar por un print también. Sí. Estudiante1, coma, estudiante2. En el mismo print les voy a mostrar los tres. Y estudiante3. Ejecuto esto y me va a mostrar cada uno de los valores de las variables. Vemos que los muestra en el orden que yo le asigné, cada una con su valor correcto. Pero si yo elimino uno, me va a dar un error. Esto quiere decir porque solamente hay dos valores, pero yo he creado tres variables. Y falta una variable que no tiene un valor asignado, por eso es que está dando el error. También podemos trabajar con el format. Ya les había explicado cómo funciona el format dentro de un print. Voy a crear una variable llamada mensaje, que le voy a asignar un valor, un texto que diga aprender Python es fácil. Listo. Y lo voy a mostrar por una variable, por un print, que diga el valor de mi variable es, y le voy a concatenar el mensaje. Lo muestro, lo ejecuto, perdón, y vemos que me muestra el mensaje correcto. Pero, como ya les dije, podemos aplicar también el format con una variable. Añadimos un punto format, abrimos y cerramos paréntesis, este más lo elimino y metemos como parámetro el mensaje. Pero aquí ya añadimos las llaves. También lo va a imprimir de la misma forma, el mismo mensaje. El valor de mi variable es aprender Python es fácil. Ahora podemos hacerlo de otra forma, que ya es sin utilizar la función format. Lo que voy a hacer es quitar el parámetro mensaje y meterlo dentro de las llaves. Elimino el punto format, pero al inicio, antes de las comillas, agrego la letra F para que me detecte que es un texto con formato. Entonces lo ejecuto y vemos que me vuelve a imprimir con el valor de la variable ya concatenada. Listo, ya podemos ver que podemos concatenar una variable y utilizar en un print la función format. Más adelante vamos a ver otros tipos de variables como son los valores numéricos y los booleanos. En este caso solo trabajamos con puro texto. Accede a este y cientos de cursos de tecnología en ed.team/cursos, porque en español nadie explica mejor que de Team. Tipos de datos básicos: numéricos, cadenas, booleanos. En Python existen tres tipos de datos básicos. Uno de ellos son las cadenas de caracteres, que son representados por la clase string o str. Los numéricos, que a su vez pueden ser de tipo enteros, representados por la clase int. Los flotantes, representados por la clase float. Y los complejos, representados por la clase complex. También tenemos los tipos booleanos, que son representados por la clase bool. Vamos a hacer un ejemplo de tipos de caracteres. Vamos a hacer un ejemplo de tipo de cadena de caracteres. Voy a crear una variable llamada mensaje. Le voy a asignar un texto. Esto es un texto de prueba, le pongo. Y lo que voy a hacer para conocer qué tipo es esta variable es imprimir, pero dentro del print escribir una función llamada type. Abro y cierro paréntesis y dentro de los paréntesis voy a pasar como parámetro la variable de la cual yo quiero conocer su tipo. Voy a escribir la variable mensaje y voy a ejecutar esto. Y como vemos, me muestra que es de tipo str o string.
En Python no existe el tipo carácter, es decir, una sola letra. Yo puedo asignarle, por ejemplo, A. En Python esto no existe, simplemente lo representa como un tipo string. Vamos a imprimir para ver el tipo. Perdón, type. Y como vemos que a pesar de ser un carácter, también lo representa simplemente como un string. Podemos hacer también lo siguiente. Crear una variable número 5, donde yo le voy a poner de valor, entre comillas, el valor 5. Pero, a pesar de que yo asigne un valor numérico, está dentro de comillas, lo que hace que sea un tipo string. Vamos a comprobar imprimiendo su tipo. Y como vemos, también es un string. Si queremos crear una variable de tipo numérico, ya vamos a ir a los tipos numéricos. Voy a crear aquí en entero una variable llamada número, donde le voy a asignar el valor 5, pero esta vez ya como un número sin ponerlo entre comillas. Entonces voy a conocer el tipo de esta variable, o type, y muestro el valor del número, el tipo de número. Y listo, ya me imprimió. Como vemos aquí, es de tipo entero, el último print que ejecuté, que es de la variable número 5. Perdón, número, que tiene como valor asignado el número 5. También podemos poner números negativos. Podemos poner -5 y voy a imprimir así mismo. Y como vemos, también me comprueba que es de tipo entero la variable, a pesar de ser un número negativo, ya que es de tipo entero igual. Para trabajar con tipos numéricos decimales, voy a crear una variable, le voy a poner nombre n decimal y le voy a asignar un valor decimal, 2.4. Voy a imprimir el tipo de esa variable para comprobar que de verdad es un número decimal. Y voy a ejecutar esto. Como vemos, me dice que es de clase float, es decir, que sí está siendo representado por la clase float al ser un número flotante. Entonces también puedo hacer una suma de dos números decimales. Le voy a asignar 2.1 más 3.2. Y voy a mostrar asimismo el tipo de esa variable, que está tomando una suma decimal. Lo ejecuto y vemos que también es de tipo float. Podemos incluso hacer una división. Crear una variable llamada cálculo, donde voy a asignar una división, porque esto es también un número decimal. Y asimismo voy a imprimir el tipo de esa variable. Sí, vemos que también nos dice que es de tipo float. Para trabajar con números complejos, sabemos que un número complejo está compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Voy a crear una variable llamada complejo y voy a asignarle este valor, 2 más 2j, 1 más 2j. Y voy a imprimir el tipo de esa variable. Listo, voy a ejecutar. Y vemos que me detecta que es de tipo complex. Como yo les había dicho que los números complejos son representados por la clase complex. Ahora, cada parte de un número complejo en Python está representado por un tipo float. Vamos a comprobar esto. Tenemos ya el tipo complejo, pero vamos a imprimir solamente el tipo real. Punto real le voy a poner. Esto nos va a servir para imprimir esa parte, el tipo de esa parte. Voy a ejecutar. Y nos detecta que es de tipo float, pero solamente esta parte de aquí, la parte real. Ahora vamos a imprimir el tipo de esta parte de aquí, con el punto y más. Listo. Ejecutamos. Y también nos detecta que es de tipo float. Entonces, como yo les había explicado, un número complejo está compuesto de dos números flotantes.
Ahora, para trabajar con valores booleanos, que son otro de los tipos de datos, puedo crear una variable llamada curso aprobado, donde le voy a asignar un valor true, que quiere decir que es verdadero, y también otra variable llamada nivel difícil, que va a ser igual a false. Y vamos a comprobar a qué clase pertenece este tipo de datos. Lo que voy a hacer es imprimir el tipo de la variable curso aprobado. Lo ejecuto y vemos que es de tipo bool. Asimismo, con la otra variable, nivel difícil, vamos a comprobar el tipo y también vemos que es de tipo bool. Ahora voy a hacer lo siguiente: voy a crear una nueva variable llamada suma, en donde le voy a asignar esto de aquí, 4 más 5 igual a 10. Aquí lo que quiero explicar es que, bueno, una variable está compuesta de el nombre de la variable, el signo igual, que quiere decir asignación, que es muy distinto cuando ponemos dos signos iguales, que ya quiere decir igualdad. Entonces tenemos suma, que le estoy asignando todo esto de aquí. Y esto de aquí lo que está diciendo que 4 más 5 es igual a 10. Vamos a imprimir el valor, el tipo de esta variable. Listo, y vemos que me sale que es de tipo bool. ¿Pero por qué de tipo bool? Porque simplemente está comprobando si esto es verdad o falso. Y vemos 4 más 5 es igual a 10 y es falso. Por eso detecta que es de tipo bool. Lo que está haciendo es una comprobación de esta operación. Y voy a mostrar entonces el resultado, si es verdadero o es falso. Simplemente imprimo la variable suma y me va a decir que es falso. En cambio, si yo cambio 4 más 5 es igual a 9, y a su vez esto se lo asigno a la variable suma, y a lo que imprimo la variable suma me va a salir que es true, es verdadero. Conversiones de tipos de datos. Ahora vamos a trabajar con conversiones en Python. Para ello primero voy a empezar creando una variable llamada número 1, donde le voy a asignar un valor entero, y otra número 2, donde le voy a asignar otro valor entero. Voy a crear otra variable llamada suma, en donde voy a sumar estos dos números. Entonces lo que voy a hacer ahora es, en un print, mostrar un mensaje de texto donde me diga el resultado es, y voy a concatenar el resultado de la suma. Voy a guardar y voy a ejecutar para ver qué sucede. Vemos que nos muestra un error. Esto sucede porque el print solamente acepta concatenaciones de tipo string. Este texto es un string, pero esta variable suma es un valor entero. Lo que hay que hacer allí es convertirlo. Para convertir este valor entero a un string, lo que puedo hacer es escribir la función str, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis meto el parámetro que quiero convertir, en este caso la variable suma. Voy a ejecutarlo. Y vemos que ahora sí me muestra todo como un texto. El resultado es, y está mostrando el resultado de la suma, pero ya concatenado como tipo texto. Podemos hacer también conversiones de tipo decimal a string. Voy a crear una variable llamada número decimal, en donde le voy a asignar un valor decimal, 1.2. Si imprimo el tipo de esta variable me va a decir que es de tipo float, como vemos aquí, pero si yo lo convierto a string, vamos a ver que me cambia el tipo de dato. Ya me muestra como un string porque ya está convertido. Asimismo puedo crear otra variable llamada booleano, donde puedo convertir un valor booleano a string. Yo le voy a convertir el true a un string. Y si muestro el tipo de dato de la variable booleano,
Esto estoy ejecutando, me muestra que es un string a pesar de que yo lo declaré como un true, pero mediante la conversión ya lo convirtió a un string. También podemos realizar conversiones desde variables de tipo entero y de string a tipo float. Voy a crear una nueva variable llamada número entero y le voy a asignar un valor entero, puede ser el 6, y otra variable llamada texto, donde voy a asignar un valor de texto, un valor numérico entre comillas que prácticamente es un texto, y voy a imprimir sus tipos. Voy a escribir type, abro y cierro paréntesis y pongo un número entero, y asimismo con una coma imprimo el tipo de la variable texto. Lo ejecuto y vemos que el primero es de tipo entero, como ya lo vimos, y el segundo de tipo string porque es un texto, a pesar de que es un valor numérico que está encerrado dentro de comillas, es un texto. Para convertir a número flotante, lo que vamos a hacer es utilizar la función float y dentro de paréntesis meter el valor a convertir, así mismo acá. Eso lo dejamos igual y voy a ejecutar los cambios para ver qué tipo de datos me muestra. Ahora sí vemos que ambos son de tipo float. También podemos realizar conversiones a tipos de datos enteros. Voy aquí a modificar esta variable, le voy a poner decimal y voy a asignarle un valor decimal. Y asimismo a la variable texto voy a asignar un valor numérico pero dentro de comillas. Y los voy a convertir a números enteros. Pero primero voy a mostrar su tipo actual. El texto está ahí correcto, entonces allí voy a ejecutar. Vemos que el primero es de tipo flotante, lo detecta que es un decimal, y el segundo es un string. Ahora para convertir a tipos de datos enteros simplemente escribimos int, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis va a ir el valor a convertir. Asimismo en la otra variable int y voy a imprimir ahora con los tipos de datos actuales. Vemos que ambos ahora ya son enteros. También podemos realizar conversiones a tipos booleanos. Esto lo voy a hacer directamente en un print todo. Voy a escribir la función bool que va a servir para realizar conversiones a booleanos y dentro del paréntesis voy a especificar lo que quiero convertir. Voy a poner un valor 0, un valor entero. Voy a poner más conversiones. Diferentes tipos de datos voy a poner. Voy a poner otra. Voy a asignar un valor decimal también. Y listo, con esto creo que estaría bien. Ahora voy a realizar un print. Voy a imprimir, perdón. Ejecuto y vemos que me muestra. Vemos que me muestra false, false, true y true. ¿Qué quiere decir esto? Que el booleano va a convertir a tipos de datos falsos solamente los valores nulos o vacíos. Y el resto que contiene información o datos, por ejemplo este de aquí ya tiene un mensaje, a diferencia de este de aquí que solamente son comillas simples. Este ya lo va a mostrar como true y este valor también, porque ya contiene un número diferente de 0. Ahora hay casos en los que no se puede hacer conversiones. Por ejemplo, convertir un texto a entero. Por ejemplo, esto de aquí. Esto no es posible, porque nos va a dar un error obviamente. Tampoco podemos realizar conversiones a flotantes de un tipo texto. Esto tampoco se va a poder. Perdón, un print. Listo. Ahora sí, voy a ejecutarlo. Y vemos que me da un error porque no es posible realizar la conversión. Listas. Ahora vamos a trabajar con listas. Las listas en Python son parecidos a los arreglos o vectores de otros lenguajes. La forma de crear una lista en Python es la siguiente. Voy a escribir el nombre de mi lista que le voy a poner. Voy a poner el signo igual y la voy a declarar vacía. Luego voy a hacer un print para mostrar
mi lista. Vamos a ver qué sucede. Y vemos que la imprime vacía. También podemos añadir elementos a la lista desde el momento en que la declaramos. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 elementos de tipo numérico. Voy a imprimir y vemos que ya me imprime los elementos de mi lista. Ahora, si queremos acceder a un elemento en específico de mi lista, podemos acceder mediante su posición. Si quiero imprimir, por ejemplo, el número 2, este está ubicado en la posición 1. Entonces especifico que es la posición 1 de la lista, imprimo. Y vemos que me muestra el número 2. Asimismo, si queremos acceder al elemento de la posición 3, por ejemplo, imprimo, ejecuto, perdón, y vemos que me muestra el número 4, que es el elemento que está ubicado en la posición 3 de la lista. Si queremos modificar un elemento de la lista, podemos hacerlo de la siguiente forma. Escribimos el nombre de la lista y especificamos la posición del elemento del cual queremos modificarlo. Voy a poner la posición 1 y le voy a asignar un nuevo valor que va a ser 0. El elemento de la posición 1 es este de aquí, el 2, pero lo voy a cambiar por un número, por el número 0. Ahora luego voy a imprimir de nuevo la lista para ver los cambios y voy a ejecutarlo. Vemos que me muestra la lista, pero con el cambio del elemento de la posición 1, que ya no es 2, sino que ahora es 0. Ahora voy a crear una nueva lista llamada lista estudiantes. Y le voy a asignar varios elementos de tipo texto. Y uno más. Listo. Ahora, si yo quisiera acceder al último elemento de mi lista y mostrarlo por consola, podría hacer lo siguiente. Imprimir la lista estudiantes, pero especificar para que me muestre el último elemento de la lista con el -1. Me va a imprimir este de aquí. Lo voy a ejecutar. Y vemos que es correcto, me imprime el último elemento. Si quiero yo imprimir por rangos, voy a especificar que quiero que me muestre, por ejemplo, del 1 al 2. Desde la posición 1 hasta la posición 2. Especifico 1, 2 puntos. Y como yo quiero que me muestre hasta la posición 2, voy a añadirle uno más, que sería hasta el 3. Y vemos que me muestra correctamente desde la posición 1, que es José, hasta la posición 2, ya que especifiqué hasta el 3, pero siempre muestra uno menos. Por ejemplo, en la posición 0 también podría hacerlo. Desde el 0 hasta el 3, hasta el 2, perdón. Y me muestra desde el 0, que es el primer nombre, el 1 y el 2. También yo podría eliminar este 0 y automáticamente se detecta que yo quiero mostrar desde el inicio de mi lista hasta el elemento de la posición 2. Imprimo y vemos que me muestra de la misma forma. Desde el 0, desde el inicio, perdón, hasta el elemento número 2. Ahora podría hacer lo siguiente. Si yo quisiera imprimir desde la posición 1, por ejemplo, hasta el penúltimo número, pero debería especificar uno más. En este caso yo pondría el -1, porque si yo pongo -1, obviamente el -1 es el último ítem, pero siempre imprime uno menos, es decir, hasta el de aquí. Y me va a imprimir desde la posición 1 hasta el 2. Vamos a ver si esto es verdad. Es correcto, me imprime el nombre de José y de Juan. Y si quisiera que me mostrara hasta el último ítem de la lista, simplemente podría eliminar este -1 y va a detectar automáticamente que yo quiero mostrar los elementos desde la posición 1 hasta el último ítem. Y vemos que es correcto, me muestra los 3 últimos. Ahora voy a crear otra lista, pero ya con sus elementos de distintos tipos. En esta de aquí tiene todos de tipo texto. La voy a crear y le voy a poner lista combinada. Ese va a ser el nombre. Y voy a añadir sus elementos, que van a ser los siguientes. Primero voy a añadir uno de tipo texto. Hola. Uno de tipo entero. Un 0. Un tipo decimal también. Voy a añadir uno booleano. Y al final uno de tipo texto. Otro de tipo texto. Listo. Voy a imprimirla. Y voy a ejecutar el programa.
Vemos que la imprime correctamente, que no nos da ningún tipo de error, porque sí es permitido agregar distintos tipos de elementos. Ahora voy a crear otro tipo de lista en la cual podríamos añadir una lista dentro de otra lista. Por ejemplo, voy a crear una nueva lista y voy a añadir sus elementos. En la primera posición le voy a añadir otra lista más que va a contener números 1, 2 y 3. Estos van a ser los elementos de la lista que está en la primera posición de mi nueva lista. Ahora en la segunda posición de esa lista voy a añadir otra lista más y voy a añadir números. Asimismo puedo añadir en la segunda posición otra lista más. 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo yo podría acceder a un elemento en específico? Por ejemplo, el número 5. El número 5 está ubicado en una lista que pertenece o que está ubicado a su vez en la segunda posición de esta lista de aquí. Entonces lo que tengo que hacer es imprimir la nueva lista en la posición 1, que es esta posición de aquí, y a su vez el número 5 está ubicado en la posición 1 de esa lista. Entonces voy a imprimir y vemos que me imprime el número 5. Incluso puedo añadir esta lista combinada a esta lista de aquí. Y voy a imprimir, voy a borrar esto de aquí, imprimo la nueva lista. Y vemos que me muestra los datos en la posición 0, en la segunda posición, en la tercera posición y en la cuarta posición la lista combinada, que es la que está aquí y que la añadí en la parte final. Ahora voy a eliminar esta lista de aquí y vamos a trabajar con esta lista de aquí, la lista combinada, porque les voy a enseñar a añadir elementos mediante algunos métodos que ya vienen predefinidos. Por ejemplo, para añadir un elemento podemos utilizar, escribimos el nombre de la lista y podemos utilizar el método append. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a ingresar el nuevo elemento que queremos añadir a la lista. Por ejemplo, yo le voy a poner un tipo texto que se llame nuevo dato. Y al final voy a imprimir la lista. Voy a ejecutarlo. Y vemos que me muestra al final el valor que ingresé, que es nuevo dato. Ahora, para añadir en una posición específica, si queremos añadir al inicio, podemos utilizar el método insert. Y especificar la posición primero en el cual queremos añadir el elemento. Yo le voy a poner la posición 0. Luego de una coma, especificar el elemento que queremos añadir. Yo le voy a poner dato 1. Listo, ejecuto. Y vemos que en la posición 0 me añade el dato 1. Y los demás se recorren un espacio más. Para eliminar el último elemento de la lista podemos utilizar el método pop. Y simplemente esto lo dejaríamos vacío. Y vamos a ver que nos va a eliminar este elemento de aquí. Lo ejecuto. Y vemos que es correcto. Solamente me mantiene 4 elementos y el último lo eliminó. Pero si queremos especificar una posición para eliminar, podríamos ponerla. Por ejemplo, quiero eliminar este de aquí, que sería la posición 1. Especificamos el número 1 y ejecutamos. Y vemos que me eliminó el número 0 que estaba ubicado en la posición 1. Si queremos eliminar por el valor, es decir, que me busque el elemento que se llame, por ejemplo, hola y lo elimine, podríamos utilizar el método remove. Y dentro de los paréntesis, especificar el valor a eliminar. Lo ejecuto y solamente me va a mostrar estos últimos 4 elementos. Que son estos de aquí. Vemos que hola ya no está. Ahora, para conocer cuántos elementos tiene una lista, podríamos utilizar, voy a borrar esto de aquí. Simplemente lo que tendríamos que hacer es meter dentro del método len la lista que vamos a buscar el número de elementos que tiene, dentro de un print. Listo, lo ponemos dentro de un print.
Este de aquí lo elimino. Y vemos que me muestra que esa lista contiene 5 elementos. Si contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si queremos contar cuántas veces se repite un elemento en la lista, vamos a tomar un ejemplo. Vamos a añadirle un nuevo elemento aquí que se llame hola de nuevo. Y vemos que está 2 veces repetido. Si queremos comprobar cuántas veces existe ese elemento en esa lista, podríamos utilizar el método count. Y dentro de los paréntesis voy a especificar el valor a buscar, cuántas veces está repetido. Ahora voy a imprimir el método count. Vemos que me da un error, pero es porque aquí me faltó el nombre de la lista. Lista combinada. .count. Listo, ahora sí ejecuto. Y me muestra el número 2 porque el elemento hola de la lista combinada se repite 2 veces. Ahora, si queremos buscar este elemento, voy a borrar el que está repetido ya. Por ejemplo, quiero buscar en qué posición está el elemento bienvenido. Lo que podría usar es el método index y buscar el valor. Y aquí entre los paréntesis ingreso el valor a buscar. Ahora sí ejecuto. Y me dice que está ubicado en la posición 4. Contamos 0, 1, 2, 3 y 4. Vemos que lo encontró y nos indicó la posición correcta. Tuplas. Las tuplas en Python cumplen la misma función que en las listas. Sin embargo, existe una diferencia y es que los elementos de una tupla no pueden ser modificados. Sin embargo, sí podemos utilizar métodos de búsqueda como los que utilizamos en las listas. Vamos a ver un ejemplo. Voy a crear una tupla, una variable llamada tupla, y voy a crear la tupla que se escribe de la siguiente forma, con paréntesis. A diferencia de las listas que era con corchetes, esta se escribe con paréntesis. Ahora voy a añadir elementos de tipo numérico y también voy a añadir uno de tipo texto. Ahora voy a intentar modificar el elemento que está ubicado en la posición 1, este de aquí. Voy a intentar modificarlo, voy a escribir tupla en la posición 1 y voy a asignarle un valor. Voy a cambiarlo por un texto que diga aprendiendo Python. Y voy a ejecutar esto para ver qué sucede. Me muestra un error porque dice que la tupla no soporta asignación de ítems. Y es lo que yo les había comentado, que no se pueden modificar o alterar los elementos de una tupla. Vamos a consultar datos de la tupla y lo que voy a hacer es escribir tupla, dentro de un print, y voy a escribir la tupla en la posición 0. Esto de aquí lo voy a eliminar y presiono ejecutar. Me muestra que en la posición 0 está ubicado el elemento de tipo numérico y es el número 0. También en la posición 2, en la 3, para que me muestre el tipo de texto. Y vemos que sí me muestra el elemento. Si quiero imprimir el último elemento de la tupla, también podría utilizar el -1. Y me muestra el valor que es true, es un valor booleano. También podría imprimir por rangos. Si quiero mostrar desde la posición 1 hasta la 2, podría especificar 1, los 2 puntos y el número 3. Y me va a mostrar estos de aquí, que es el elemento de la posición 1 hasta la posición 2. Porque recuerden que si se especifica que es el número 3, solamente va a imprimir hasta la posición 2. Asimismo, desde la posición 0 podría imprimir. Y me muestra desde la posición 0 hasta la posición 2. O también eliminando este 0, quedaría de la misma forma. Mostraría los elementos de la tupla desde el inicio hasta la posición 2. Podríamos también utilizar los métodos que utilizamos en la lista, que por ejemplo sería para contar el tamaño de la tupla. Escribimos len, abrimos y cerramos paréntesis. Y esto de aquí lo elimino y dejamos la tupla como parámetro del método len. Lo ejecuto y me va a mostrar la cantidad de elementos que tiene la tupla, que son 5 elementos. También podemos comprobar cuántas veces se repite un elemento en una tupla.
Voy a borrar lo que dice, lo que está dentro del print y voy a especificar la tupla, punto, y de la misma forma como utilizamos en las listas, voy a utilizar el método count. Voy a abrir y cerrar paréntesis y dentro del paréntesis voy a especificar el valor que quiero comprobar cuántas veces se repite. Voy a buscar el valor hola. Ejecuto. Y me dice que solamente existe una vez en esta lista. También para buscar este mismo valor en qué posición está, podemos utilizar el método index y dejamos el resto de la misma forma para que me busque en qué posición está ubicado el elemento hola. Ejecuto y me dice que está ubicado en la posición 3 y es correcto, está ubicado en la posición 3. Y con esto ya nos pudimos dar cuenta que podemos realizar cualquier tipo de búsqueda, más no modificar algún elemento de la tupla. Sube a Premium y accede al curso completo y cientos más en ed.team/premium, porque en español nadie explica mejor que EDEteam.